Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes este hermoso escenario que hemos llamado el plan del alma. Resulta que este es una charla que hemos venido trabajando, particularmente vengo trabajando hace más de 7 años, eh, y es el resultado de todo mi recorrido en mi proceso de espiritualidad que comenzó a los 7 años y que estamos procurando hacerlo de la forma más accesible, tranquila, confiable, sin pretensiones, sino sencillamente abrir mentes, tocar corazones e inspirar vidas. Aprecio que se hayan conectado, recordando que esto es como un encuentro de almas. Gracias por cumplir esta cita que algún día hicimos en el mundo de los espíritus. Y vamos a comenzar a hablar de un tema que es sensible, susceptible y más en este instante. Me gustaría comenzar diciéndoles algo. Hay tres elementos de los cuales necesitamos tener conocimiento y que hacen parte de lo que llamamos la transición a una nueva experiencia de vida. Son tres cosas que si no tenemos en cuenta, que si no nos capacitamos, que si no nos preparamos, que si no nos conectamos con ellas, vamos a comenzar a ser analfabetas o vamos a comenzar a salir del escenario de transformación en el que estamos en este instante. Creo que no es un secreto que ustedes se dan cuenta de que estamos en una época de cambios, ¿verdad? No estamos en una época de cambios, lamento decirles eso. Estamos en un cambio de época. Y ese cambio de época trae consigo nuevos retos, nuevos desafíos y por eso necesitamos saber los tres elementos que van a marcar la pauta ahora en este nuevo proceso. Primero, inteligencia artificial. Independiente de que nos guste, de que nos parezca o de que no nos parezca, necesitamos conectarnos con la inteligencia artificial. Dos, física cuántica. ¿Qué no te parece, que no te gusta, independiente de que no te guste o que no te parezca, la física cuántica viene para dominar, para quedarse y para dar el salto de inflexión a una nueva civilización? Y tres, espiritualidad. Y hablar de espiritualidad unos años atrás de pronto sonaba un poco dogmático, pero resulta que si un ser humano hoy día no tiene claro de dónde viene, qué está haciendo aquí y para dónde va, sencillamente es un ser que no tiene las competencias y las habilidades necesarias para este nuevo ciclo y proceso evolutivo. ¿No les parece curioso que los seres humanos tenemos la grandiosa capacidad de mantener hoy día como extensión de nuestra mano un celular? ¿O tenemos una laptop o un computador, el cual actualizamos frecuentemente, el cual actualizas con un clic y dices actualizar? ¿Para qué? Para que esté trabajando óptimamente. Pero qué curioso que tenemos la capacidad de actualizar el computador, el celular, la Alexa, ¿sí? Tenemos la capacidad de actualizar todos los sistemas operativos que nos acompañan, pero no hemos actualizado nuestra mente. Hace 40 años seguimos con las mismas ideas, es más, seguimos con ideas del siglo pasado todavía, donde todavía seguimos pensando en el mal, seguimos pensando en el diablo, seguimos pensando en el pecado, seguimos pensando en que en el castigo y todo esto hacen parte de ideas y creencias del siglo pasado. Ahora, ¿que fueron necesarias? Por supuesto que sí, son necesarias. Todo es necesario hasta cuando es necesario, como lo fue el sufrimiento o como lo es el sufrimiento. Es necesario hasta cuando ya te das cuenta que no necesitas sufrir más. Y vamos a partir de algo bien interesante y es que tú y yo estamos en un proceso de crecimiento y evolución. Cuando hablamos del plan del alma, les voy a decir desde ya cuál es el plan del alma, para que se ahorre los próximos minutos, por si de pronto te quieres desconectar desde ya, ya sepas cuál es el propósito de esta charla. El plan del alma es uno solo. Y sin muchos preámbulos y sin
tanta palabrería, les voy a decir, el plan del alma consiste en un proceso, en hacernos conscientes de nuestro proceso evolutivo y optimizar y aprovechar nuestra experiencia de vida. No vinimos a sufrir, no vinimos a pasarla mal, no vinimos a acumular, vinimos fue a evolucionar. Lamentablemente, todavía seguimos con ideas muy obsoletas que no hemos refrescado y por eso seguimos sumidos en la ignorancia, en la angustia, en el dolor, en el sufrimiento, en el no puedo. Y eso nos da una idea que deberías ya tener muy clara y es en qué nivel estás. Todos estamos como en un proceso, como en el colegio. Bueno, y ese proceso que llamamos el proceso educativo o pedagógico de la vida, tiene un solo propósito y es enseñarnos a ser feliz, a tener paz, sin depender de nada ni de nadie, y a expresar todos nuestros valores o lo mejor de nosotros. En la Cábala, que ustedes saben que es una tecnología espiritual y una hermosa filosofía de vida, hay una palabra que tiene mucho significado. Se llama el tikkun. ¿Listo? Y es una palabra aramea que significa corrección. ¿M? Entonces, ¿qué significa eso? Ver las cosas que me molestan y dedicarme a hacerlas conscientes. Vamos a comenzar con esta frase de quien fuera mi mentor, mi maestro y en quien se basa mucha de esta información que vamos a compartir. Un colombiano que es más conocido fuera de Colombia que aquí en Colombia, se llama Gerardo Schmedlin. Y resulta que él decía, cuando dejas de actuar en automático, te haces consciente. Cuando te haces consciente, puedes trabajar sobre ti mismo. Y cuando puedes trabajar sobre ti mismo, realmente puedes transformar tu vida. El tema es que siempre queremos transformar las situaciones desde afuera y no a donde realmente debemos llevar nuestra energía, que es en nosotros mismos. Ustedes conocerán a un gran filósofo que está de moda hoy día, que hace parte o hizo parte de los estoicos, un filósofo de la vieja Grecia. Y decía Séneca, el gran Séneca, que la vida es la escuela a la que hemos venido a vivir y aprender. O más bien, aprender a vivir. La vida es la escuela a la que hemos venido a aprender a vivir, en palabras del señor Séneca. El propósito de la experiencia humana es evolucionar. Ese es el plan del alma. Conclusión. Si quieres, hasta aquí ya con eso sería suficiente. El tema es cómo. Y el cómo es en lo que nos hemos especializado en la Academia de Sabiduría. ¿Listo? Por eso estos minuticos breves que yo voy a compartir como este preámbulo, voy a dar una idea global de lo que es ese maravilloso y entender el proceso del plan del alma. Y luego abrimos un espacio de interacción para que juguemos. Y si hay alguna duda existencial, déjenme decirles que no hay pregunta que no tenga respuesta. Al menos aquí en la academia, no hay pregunta que no tenga respuesta. ¿Porque me lo sé todo? No. Es solamente porque a la luz de la sabiduría universal, todo tiene un porqué y una razón. Se trata sencillamente de estar dispuestos a abrir nuestra mente. Entonces, comenzamos diciendo, el propósito de la experiencia humana es, ustedes repiten conmigo, evolucionar. Evolucionar. La pregunta es, ¿qué es evolucionar? Evolucionar es adquirir información que aún no tengo para hacer el máximo aprovechamiento de mi existencia. Es ridículo pensar que solamente vinimos a nacer, a crecer, a reproducirnos y a morir. Venimos con un propósito más significativo y ese propósito más significativo obviamente es el desarrollo de nuestra conciencia para llenarnos de sabiduría, de amor y lograr nuestra máxima expresión. Todos los seres humanos sin excepción, todos. Hemos venido a este mundo para trabajar en nuestro desarrollo espiritual. Yo sé que esto suena un poco secular, medio religioso, pero es que es algo inevitable. Que tú no creas en Dios me es indiferente. Que tú más o menos crees me es indiferente.
Ahí sí como suelo decir, pregúntame cuánto me importa si crees o no crees en Dios. Esto no se trata de creer, no se trata de religiones, se trata de comprobaciones. De hecho, a partir de este momento les pido que no crean absolutamente nada de lo que les digo. No tiene ningún sentido y ningún propósito que ustedes me crean, porque estarían cambiando una creencia por otra. Así que los voy a llevar por el escenario de algo que aquí en la academia llamamos espiritualidad científica, es decir, poder comprobar que lo que estamos diciendo es sensato, pero ¿cómo? Con resultados. La retórica es muy chévere y puede convencerte, pero solamente los resultados dan la base. Una interpretación es engañosa, pero un resultado jamás es engañoso. Jamás. Solamente los resultados dicen si estás actuando en coherencia o no. Entonces, viendo esto desde esta perspectiva, estamos para trabajar en nuestro desarrollo espiritual, compartiendo y participando en experiencias con otros seres humanos. Bueno, y la vida es un formidable o maravilloso, hermoso proceso pedagógico y de aprendizaje constante. Podemos decir, en palabras escuetas, que la tierra, aquí donde estamos, donde nos sentimos únicos y exclusivos, que por cierto no hay un único planeta Tierra, pero pues somos los que estamos aislados y alejados, porque todavía somos muy tóxicos, lamentablemente, y contaminantes. Por eso estamos en una esquinita ya del sistema solar, para que no seamos agentes patógenos para el resto del universo hasta que logremos nuestro despertar y transformación. Y estamos en camino y en aras de lograrlo. Entonces, en este proceso, quiero que sepan que la Tierra, el planeta, es un colegio, es un mega colegio. Y ese mega colegio y cada experiencia vivida se puede comparar con un curso académico, así como cuando entramos al colegio. Volviendo a citar a Séneca, que algunos de ustedes lo tendrán presente, y si no lo tenían presente, pues sepan que todo este conocimiento no es nuevo. Siempre ha estado presente, siempre ha estado ahí, siempre va a estar, solamente que nuestra mente está todavía un poquito oxidada y apenas estamos en el gran despertar. Decía Séneca que muy pocos acertamos antes de errar. O sea, en otras palabras, sin errores no es posible el aprendizaje. Todo lo que nosotros llamamos equivocación, errores, es la forma natural del aprendizaje. Tenemos que equivocarnos para hacer el reconocimiento de las leyes. La civilización tiene que pasar por tres momentos, como para que no te rayes la cabeza y no pienses que este mundo va de mal en peor. Estamos en el mejor instante de la vida, en el mejor momento evolutivo. Resulta que primero se destruye, luego se repara y luego se mantiene. Son los tres procesos evolutivos normales y naturales dentro de la pedagogía de la vida, incluso de los niños. Los niños primero destruyen para luego aprender a reparar y luego aprender a mantener. Nosotros como niños en evolución estamos destruyendo. Ya destruimos la ecología, destruimos nuestro medio de subsistencia y ahora ¿qué estamos haciendo? Repensando para aprender a reparar. Y una vez aprendamos a reparar, pues entraremos en la etapa de aprender a mantener. Y mantener es aprender a convivir de una manera más armónica con todo lo que nos rodea. Resulta que en este colegio, ¿qué se aprende? ¿Sí? Lo mismo que en cualquier otro colegio, pues lo que no se sabe. La conclusión es muy sencilla. ¿Tú para qué vas a un colegio? Para aprender lo que no sabes. ¿Cuál es el propósito de estar en este colegio llamado tierra? Aprender. ¿Pero aprender qué? Pues lo que no sabemos. ¿Y cómo podemos identificar lo que no sabemos? Muy sencillo. En todo lo que representa para nosotros una dificultad, un desafío, un reto, eso es justamente lo que necesitamos aprender, en todo aquello que nos confronta, que nos arrebata la paz. Y a esto es lo que nosotros comúnmente llamamos destino. ¿Mm? Y el destino es sencillamente un diseño
pedagógico, como un currículum, bueno, ya sea de colegio o de universidad, un currículum que está dispuesto exclusivamente para que aprendamos todo lo que no sabemos y reconocer la existencia de leyes o verdades universales. Y cuando hablamos de verdades universales, no se trata de verdades religiosas, ni de mandamientos, ni de criterios, porque lamentablemente todavía nosotros creemos que sabemos. Y seguimos experimentando. Experimentamos con política, experimentamos con medicina, experimentamos con educación, hacemos experimentos sociales, seguimos experimentando porque no sabemos. Bueno, a medida de echar a botes, como decimos aquí en Colombia, echando a botes se aprende, hemos venido aprendiendo de que ya la guerra no es tan útil, que matar tampoco es útil, que perseguir a las mujeres, que el racismo, que limitar a los chicos no es útil. Entonces hemos estado abriendo la mente a nuevas posibilidades. ¿Listo? ¿Qué es entonces lo que nosotros llamamos destino y problemas? Sencillamente oportunidades de aprendizaje. ¿Para qué? Para reconocer la existencia de unos principios universales que nos rigen, llamadas leyes. Bueno, si hay preguntas, por favor, guárdenlas. Ya vamos en breves minutos a abrir el espacio de preguntas para que interactuemos y compartamos un poquitito. Entonces, ¿qué es a lo que venimos a aprender esta experiencia? Básicamente a desarrollar tres cosas. Aprender a desarrollar felicidad, paz y amor. Y eso se reduce en tres ceros. Paz, cero reacción. O sea, que no reacciones ante nada. Felicidad, cero sufrimiento. Es decir, que no sufras ante nada. Y aprender a amar, es decir, cero resistencia, es decir, que no te ofusques con nada porque comprendes que todo lo que ocurre tiene un propósito. Y aquí dice la mente egoica, a ver, dice Eduardo, un momento, ¿en qué país vives? ¿En qué planeta vive? ¿Cómo me vas a decir que es perfecto que maten, que roben, que la corrupción, que hayan deportados, que hayan violaciones? ¿Cómo me vas a decir que eso es perfecto? Solamente hay una posibilidad y es que cada vez estamos peor. Y yo sonriendo te digo, estamos en el mejor momento. Es la oportunidad que tenemos de la transformación y del cambio. Ante esto que yo les estoy diciendo surge la duda. Hay tres posibilidades. O Dios no existe, o a Dios se le salió de las manos su creación, o tres, o la creación es perfecta y tiene un propósito. ¿Cuál opinan ustedes que sea ese criterio? No tienen que estar de acuerdo ni tienen que decir nada específico. Sencillamente verifiquémoslo y observémoslo en los resultados. O Dios no existe, ¿sí? O se le salió de las manos su creación, o su creación es perfecta y todo cuanto ocurre responde a un orden universal y es perfecto, tal cual como está sucediendo. Que yo no lo entienda, que a mí no me guste, que a mí no me parezca, que me confronte, que me desafíe, que me dé malestar, que yo me sienta culpable. Ese es mi problema. Pero el día que tú desaparezcas de esta experiencia de vida, el ciclo va a seguir. Entonces, ¿a qué venimos? A aprender esas tres virtudes, felicidad, paz, amor. Y vuelvo y le reitero, felicidad, cero sufrimiento. ¿Mm? Amor, cero resistencia, 100% de comprensión. Y obviamente, la paz, cero reacción, ¿sí? Y 100% de respeto. No tienes por qué reaccionar, sencillamente respetas. ¿Y qué respetas? De que todos estamos en un proceso. ¿Cuál proceso? De desarrollo. Sí, pero es que es muy bruto. No existen personas brutas. Existen personas con falta de información. Pero es que es una persona muy ignorante. Cada quien hace lo mejor que puede con lo que sabe.
Si tú ves a un niño en primaria, tiene escasa habilidad y tiene muy poca motricidad, pero eso no significa de que sea malo. Sencillamente hay cosas que todavía no sabe. Mientras que un niño de bachillerato ya puede saber leer y escribir y realizar algunas operaciones. Y el de la universidad tiene más capacidades. Pues todos estamos en un proceso evolutivo paulatino. Y no significa que seas inferior por eso, sencillamente vienes en un proceso donde estás aprendiendo a desarrollar tus virtudes de a poco. Entonces, no existe el mal. Dice Eduardo, pero ¿cómo así me vas a decir que no existe el mal con todo lo que está ocurriendo? Existe la falta de información, la falta de conocimiento. Se necesita ser muy ignorante, creer que sé y tener muy poca información para matar, para quitarle los recursos a otro, para robar, para violar la intimidad, para dañar, para hacer una guerra. Se necesita tener muy poca información y darse cuenta que ese no es el camino. Entonces, fíjate que desde aquí al sentido común los estoy invitando a que recuerden esto. No existe el mal, solamente existe la falta de información. No existen personas malas, existen personas con falta de información. Tenemos la inmejorable oportunidad en esta experiencia, que estamos aquí, que es casi un privilegio estar en este momento en el planeta, porque es el único lugar donde podemos desarrollar estas virtudes para aprender a ser felices. Pero ¿dónde puedes ser feliz? Pues solamente donde no hay felicidad. Es como, ¿a dónde puedes llevar la luz? ¿O a dónde tiene sentido la luz? Pues donde hay oscuridad. ¿Dónde puedes aprender a amar? Pues donde no hay el amor. ¿Sí? Entonces, la ecuación o el sufrimiento es necesario para reconocer que no es necesario. ¿Cómo? Te lo repito, que el sufrimiento es necesario para darte cuenta de que no necesitas sufrir, de que la vida es más sencilla de lo que nos imaginamos. Bueno, para aprender a tener paz, solamente se requiere una cosa: vivir en un lugar donde no hay paz y se produzca la pérdida de paz, donde tengamos que enfrentar situaciones que nos generen dolor, angustia y sufrimiento. ¿Para qué? Pues para que eso no te robe tu paz. Para aprender a amar solamente se requiere una cosa: aprender a compartir con personas que tienen comportamientos que son muy diferentes a los míos, que a mí no me gustan, que me desafían. Y ahí es donde aprendemos a amar. ¿Quién dijo que amar es sentirme feliz con quien me trae el desayuno a la cama? Es que amar al que me trae el desayuno a la cama es fácil. Amar al que me hace masajes en los pies es fácil. Amar al que me rasca la espalda, al que me hace crespitos, piojitos, es fácil. Amar al que está a merced mío y me alcahuetea todo, es fácil. Pero amar a quien me confronta y me desafía, ahí se requiere información. Y cabe la enseñanza de la Biblia del Maestro Jesús que decía, amad a tus enemigos. Imagínense hace 2000 años hablar y decir esto. Si hoy día es desafiante, yo lo digo acá y pueden decir, es que ame a los enemigos. ¿En qué lugar vive este negrito? Si lo pensamos todavía, yo cómo voy a amar a este presidente? O sea, ¿qué sentido tiene? Es que si no eres capaz de amar a tus enemigos, no estás amando. Sencillamente tienes un límite mental. Perdona a los que te persiguen. Hace 2000 años decir eso era lo suficientemente subversivo y todavía lo sigue siendo. Entonces, la expresión del amor no se hace con quien me cae bien. Eso es fácil, eso lo hace hasta el más ignorante, hasta el más sicario, hasta el más dañado, entre comillas, lo hace. Es gentil, amoroso con los que le caen bien. Pero ser gentil, amoroso, incondicional con los que no son tan chéveres, ahí sí se requiere de un desarrollo transpersonal. Y por eso honro a quienes están dedicando este espacio aquí de su plan del alma, para reconocer el plan del alma. Somos arquitectos de nuestros destinos, decía Albert Einstein. ¿Mm? Lo estoy diciendo en palabras de Albert Einstein.
Todos los conflictos que tú tienes de relaciones con tu mamá, que es que no me entiende, que es dominante, que es cansona, que es fastidiosa, con tu jefe, que es impositivo, con tu hermano, que es abusador, con tu pareja, que es tóxica, cualquier problema de relaciones, cualquier problema económico o de salud, ¿sí? Lo único que nos está permitiendo, ¿sí? Es justamente desarrollar la capacidad de conectar con nuestro plan del alma. El plan del alma es como un GPS. Una vez lo tienes, eh, es más fácil navegar y darte cuenta que estás en un camino o si no estás en el camino. Porque el plan del alma no es un tema poético. Yo no les voy a decir aquí que somos almas bonitas, somos seres en evolución. Todas estas retóricas son hermosas. Pero me interesa es que ustedes se lleven herramientas, herramientas que podamos aplicar, no que sigamos acumulando información y, es que hablan tan bonito, sí, eso me hace sentido, pero tu vida sigue igual. ¿Cuántos de ustedes han ido a talleres, seminarios, cursos, han pagado mentorías costosísimas y todo sigue igual? O sea, sí, por ahí tan chévere. Durante 3 meses tienes algún resultado, durante un tiempo de tu vida, como que sí, chévere, como que puse en práctica lo que me enseñaron, pero vuelves al viejo patrón. ¿Y por qué volvemos al viejo patrón? Porque no entendemos de dónde venimos, qué estamos haciendo aquí y para dónde vamos. Y ese es el propósito de entender este maravilloso camino que llamamos el plan del alma. Entonces, todo conflicto o lo que nosotros llamamos problema nos está dando la oportunidad de reconocer lo que no sabemos. No existen problemas, solamente existen oportunidades de reconocer lo que aún no sé. Pero ya que hablamos de problemas, me gustaría recordarles algo. Solamente hay cuatro, ¿sí? Así como lo escuchas. Solo hay cuatro problemas. El primero, salud. Segundo, relaciones. Tercero, recursos, ni siquiera dinero, recursos. Y el cuarto, adaptación. Solemos decirle problemas de salud, dinero y amor. De buenas en el amor, de buenas en en los negocios, de malas en el amor. ¿Cuál es el estado de equilibrio ideal? Cuando tú conoces el plan del alma, puedes alcanzar los cuatro elementos, que es lo que más se parece a la felicidad, ¿no? Ese estado de plenitud y de tranquilidad. Que mi salud esté estable, que mi economía esté equilibrada, que tenga lo necesario, que mis relaciones estén en armonía y que haga lo que amo o amo lo que hago. El tema es que entramos en lucha constante porque las cosas no son como yo quiero y les tengo una buena noticia. No ocurren como tú quieres y nunca van a ocurrir como tú quieres. Entonces, ¿dónde está la frase que lo que yo creo, creo? No, ay, necesitamos replantear algunas ideas y reaprender, desaprender, reaprender y volver a aprender algunos conceptos. Resulta que como tenemos tantos criterios que hemos acumulado de libros, de religión, de filosofías, y digo yo entre religión y filosofías y libros, algunos de ustedes sabrán mi historia y si no, se las comento en breve. He pasado por un poco más de 12 filosofías y religiones. Iba a ser pastor, iba a ser sacerdote, casi me voy de budista, estuve con los judíos aprendiendo la cábala, estuve aprendiendo el Zohar, con los Krishnas, también casi me voy a la India, estuve en monasterio, con los mormones, con los adventistas, con los testigos de Jehová y todo el tiempo aprendiendo de keniagrama, que meditación y busque y me acordé de algo, que es algo que me gustaría que hoy recordaran, que el buscador es lo buscado. ¿Mm? Resulta que cuando le ponemos resistencia a la vida, entramos en contravía, entramos en un proceso de degradación de nuestra energía. Nos agobiamos, por eso muchas personas entran en oscuridad mental y se suicidan.
El suicidio sencillamente es un estado de confusión y un estado de vacío existencial. Y no lo estoy condenando, porque la muerte es un proceso hermoso. Tanto así que me atrevo a decir, y escribí un libro que se llama, eh, se me olvidó cómo le he puesto como tres títulos, pero hablo de que la vida no termina cuando tú mueres, la vida comienza cuando tú mueres. Y acuérdense de esto bien sencillo, la vida es eterna. Lo único que hacemos es cambiar de ropa, de estado y de escenario. No somos lo que creemos que somos. Somos más de lo que nos imaginamos que somos. Y entramos en una pelea constante con lo que llamamos destino. Y citando otra vez al filósofo griego Séneca, decía, el destino ayuda a quien lo acepta, pero también arrasa a quien lo resiste. ¿Y qué es aceptar el destino? Es entender que no es un castigo. El destino no es un designio ni es un castigo de la vida. Unos nacen con estrella y yo nací estrellado. El destino lo único que te está mostrando es lo que aún no sabes y te lo muestra evidentemente con tus resultados. Y si tú que hoy estás aquí no estás teniendo buenos resultados o satisfacción, una mediana satisfacción en tus relaciones, entonces hay algo que no sabes. En tus recursos te sobra mes. Hay algo que no estás haciendo bien o no sabes. Si te falla tu capacidad, tu salud, tu cuerpo constantemente, hay algo que no sabes o no estás haciendo bien. Y si no disfrutas lo que haces, no amas lo que haces, porque es que yo no vine a hacer eso no es lo mío, no es lo que me gusta, yo no me quemé las pestañas para esto, para regalarme. Entonces estás limitando la posibilidad de la vida. ¿No les parece que tenemos un sistema operativo muy obsoleto? Por eso les decía, somos capaces de actualizar un celular, pero no capaces de actualizar nuestra mente. El destino posee un diseño que es pedagógico y perfecto. Nadie, nadie, nadie será sometido a una prueba, a una experiencia que no sea capaz de superar. Y solo se hace correspondiente, si se quiere decir de esa manera, con pruebas, entre comillas, difíciles, cuando se es muy terco y cuando no entiendes el orden universal, no entiendes el orden de la vida. ¿M? Entonces, para transmutar, para cambiar y transformar ese estado de lucha permanente que es ridículo en pleno siglo XXI como estamos ahora, que todavía sigamos sufriendo y llenos de angustia y en ese temor a perder los cuatro miedos básicos del ser humano, miedo a perder, miedo a enfrentar, miedo a ser abandonado y miedo a morir, dejando de reconocer que no tenemos nada que perder, que no debemos tener miedo a enfrentar porque pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que miedo a ser abandonado es que nadie te abandona. Todos cumplimos ciclos y sencillamente la vida es así. Es un hermoso proceso de fluctuaciones, como dicen algunos, es VICA, volátil, incierto, cambiante y ambiguo. Una forma bonita de entenderlo, de que el problema no son los cambios, sino que no nos sabemos adaptar a los cambios. Bueno, entonces, recuerden que transmutar, cambiar el destino, es el propósito fundamental que nos ha traído aquí. Aprender a hacer ese ejercicio de transformación. La pregunta es, ¿y cómo hago ese ejercicio de transformación? Pues recibiendo información nueva. Si quieres tener resultados diferentes, tienes que aprender a hacer las cosas diferentes. Bueno, ese destino es la suma de experiencias que un alma en su recorrido tiene que trascender en cada curso de la vida para algo muy sencillo, hacer su plan del alma y desarrollar su proceso de aprendizaje. ¿Mm? Todo lo que sucede es perfecto porque está en proceso hacia la perfección. Y eso también es una frase de un filósofo griego. Todo lo que sucede es perfecto porque está en un proceso hacia la perfección. Así que
Todo aquello que llamamos en este momento oscuro, difícil final de los tiempos, o como lo queramos llamar, es solamente la maravillosa oportunidad de autoclasificarnos. Realmente la palabra final de los tiempos suena un poco temerosa, temeraria, pero lo que estamos haciendo es autoclasificarnos, así como se clasifican las semillas, en buenas y las que no sirven, las productivas y las no productivas. Nos estamos autoclasificando. ¿Autoclasificando para qué? Para ser parte de una nueva experiencia evolutiva de transformación. Que yo no crea, que no me parezca, pues vuelvo y les reitero, de manera muy gentil se los digo, pregúntame cuánto importa, que creas o no creas. Igual el proceso evolutivo va a seguir, porque la evolución es inevitable, imprescindible. Por lo tanto, tratar de huir de ella o negarla es inútil. Lo mejor es aprovecharla. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Pues aprovechar las experiencias, aprovechar este momento de la vida, aprovechar las circunstancias. ¿Cómo lo aprovecho? Primero, reconociendo cuál es el propósito y el sentido de estar aquí. Y también reconocer de dónde vengo, quién soy y hacia dónde voy. Y de eso se trata el desarrollo espiritual, de cómo aprovechar la experiencia presente de cada uno de nosotros para acelerar nuestra evolución. Hay una frase de la Biblia, pero hablo de la Biblia porque recuerden que iba a ser pastor y sacerdote, y en el estudio bíblico una frase me cautivó. En Dios vivimos, nos movemos y existimos. Lo dice Pablo. ¿Mm? En Dios vivimos, movemos y existimos. Y de Dios venimos y hacia Dios vamos. Y ojalá esto fuera una frase mía, pero resulta que hace parte de una frase de el Museo de Ciencia de los Estados Unidos, que si no has tenido la oportunidad de hacerlo y cuando tengas, en lugar de irte a la Quinta Avenida, vete al Museo de Ciencia. Y dicen los científicos, este principio que llamamos el Big Bang, el inicio de todo, lo vamos a llamar el Padre. Los científicos de la NASA le llaman el padre a esto. Están integrando la ciencia y la espiritualidad. Lo que los ayurvedas, los budistas sabían hace 3.000, 4.000 años, hoy la ciencia lo está integrando para darle mucho más sentido a nuestra existencia. Es que, como decía también Albert Einstein, la ciencia, la religión sin ciencia está coja, pero la ciencia sin religión no tiene ningún sentido. Entonces, estamos tratando de integrar, pero no hacer creencias, sino comprobaciones desde el sentido común. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Evolucionando. Ese es el plan del alma. ¿Y evolucionando para qué? Porque nuestro destino final será la máxima expresión del ser humano que se llama la inmortalidad. Sí, suena rarísimo, pero es el próximo estadio al que seguramente nos vamos a ver enfrentados. Se trata por ahora de aprender a tener una vida de mayor satisfacción, eliminando el sufrimiento. Por ahora comencemos con eso. ¿M? Y eliminando las limitaciones de la personalidad. La pregunta es, ¿se animan? ¿Se animarían a comenzar ese proceso de transformación? Y si es así, pues bienvenidos. Vale. Bueno, Sandra, gracias por preguntar. Cuéntame, ¿qué te inquieta en este momento de tu vida? En este momento me inquieta pues que mi mamá está pasando por una situación de salud compleja, un cáncer y pues Sí, está en todo su proceso de terapias, ¿no? sí. Quimioterapias, radioterapias. Entonces, desde el plan del alma yo me pregunto, o sea, bueno, ella aprende de su experiencia y yo cómo puedo hacer para acompañarla y también estar Mm. tranquila en ese Qué linda acompañamiento que... pregunta y, y debo decirte que no me es ajeno eso que tú estás diciendo. Aprecio que abras tu corazón y lo compartas. Primero te voy a decir algo.
que de pronto te pueda hacer un punto de inflexión el día de hoy. Em, el cáncer y cualquier enfermedad, cualquiera, sencillamente es un desajuste en nuestro campo mental. Esto ya tiene cada vez más sentido a través de la biodecodificación, a través de la neuroemoción, a través de la medicina cuerpo-mente, a través de la epigenética, o sea, esto no es nuevo. La mejor forma de acompañar a tu mamita es sin reproches, sin críticas, sin reclamos, que creo que eso lo estás haciendo, pero sin lástima y sin victimismo, porque no le estás ayudando en nada. Lo que quiero decir con esto es, ni te sientas mal por lo que ella está viviendo, porque tu dolor, tu tristeza y tu angustia no le ayuda. O sea, esto no la está restaurando ni la está sanando. Lo único que haces es inhabilitarla. No, tú no puedes. No, no te pares. No, no hagas. Le estás quitando la oportunidad de que viva lo que tiene que vivir. Ahora, cuando tú tomas la actitud de, mamita, eso lo vas a hacer y te pido que lo hagamos juntos aquí los dos. Cerremos los ojos y vamos a hacer este ejercicio. Te amo, te honro, te bendigo porque fuiste el canal para que yo viniera, pero te suelto y te libero porque sé que ese es tu plan del alma, es tu experiencia. Reconociendo que es su plan del alma, vas a entender algo. Lo que ella viva y lo que ella tenga que padecer en esa experiencia, que lo ideal sería que todos tengamos la capacidad de disfrutar las experiencias. Uy, pero Isardo, ¿cómo voy a disfrutar una enfermedad? Sí, pero quejarte tampoco soluciona nada. Sí, la enfermedad tiene un propósito, por eso surge un libro que se llama La enfermedad como camino. Y es el camino de reconocer qué es lo que te está limitando. Una enfermedad, el cuerpo grita lo que a veces nuestra alma no es capaz de expresar. Si tuviéramos la capacidad de poder entender qué hay detrás de una enfermedad, no existiría la enfermedad. Hoy día ya tenemos procesos de sanación con el sonido. Ayer, hablando en el noticiero, en el Good News, explicaba que ya existe medicina de resonancia a través de la música, que está eliminando las células cancerígenas. No estamos lejos en que te pongan en una cápsula de minerales, te pongan una vibración musical y salgas totalmente restaurado. O sea, la enfermedad sencillamente te está demostrando que hay algo que no sabes, que no estás haciendo bien, que tienes tu mente enferma. Pero tú, como una hija sabia y en proceso de transformación, la vas a ver con amor, la vas a acompañar, no la vas a limitar, la vas a amar profundamente y sencillamente la vas a entregar a la vida. ¿Y sabes qué va a pasar cuando la entregues a la vida? Que a lo mejor se va a reducir el tiempo de sufrimiento. Y el día que muera, porque inevitablemente va a pasar, tú vas a tener la certeza y la claridad, Sandra, de que volvió a su hogar, porque la muerte es volver de donde somos, es volver a nuestra casa, es volver a nuestro hogar, al lugar donde somos de origen. Y cuando alguien muere, siempre va un paso adelante, siempre está evolucionando. Si todos supiéramos qué sigue después de la muerte, quisiéramos morir, pero entendemos que es como en el colegio. Estudio mi curso, termino y paso a otro. Eh, hay quienes se salen del colegio antes, así como cuando cometen suicidio, se salen del colegio y adivinen qué pasa cuando se salen del colegio. No pasa nada, solamente tienen que repetir el curso, volverlo a hacer, porque es un proceso de aprendizaje y de evolución. Entonces, mi querida Sandra, em, no deja de ser demandante, no deja de ser de pronto desafiante, cansativo, angustiante, pero si de algo te sirve, te voy a decir algo. Una persona realmente, cuando está en este tipo de enfermedades, lo que padece más es justamente el victimismo de las personas, de no sentirse productiva, de no sentirse capaz, de no sentirse útil. Entonces, ¿qué tal si le haces más amable la experiencia a tu mamita, no enfermándola más de lo que ya está?
y permitiéndole reconocer que no le vayas a echar toda esta carreta, sino le permites a través de tus actitudes reconocer que sigue siendo tu madre y la amas independiente de las circunstancias y la sueltas. No intentes mantener una experiencia de vida que finalmente se convierte en una tortura. A eso es lo que le llaman también los cuidados paliativos, es lo que le llaman el arte de saber morir viviendo, todo este tipo de cosas. Pero te lo digo tan escuetamente y mirándote a los ojos, como que he ayudado a morir a varias personas o a hacerles su proceso de acompañamiento de enfermedades para muchas personas. Hay algo que enferma más que el mismo cáncer y es el pesar y el victimismo de quienes están alrededor. Es más, la sola palabra es lo suficientemente eh, dañina y muchas personas entran en proceso de degradamiento cuando le dicen tiene cáncer. Por si no lo sabían, todos tenemos cáncer, todos. Solamente que algunos disparan agentes que facilitan que nos volvamos cultivos, caldo de cultivo de estas enfermedades, de esa y de muchas enfermedades. Entonces, mi querida Sandra, mira a tu mamá no como un cuerpo sufriente, sino como un alma en evolución. ¿Eso te hace sentido, Sandra? Ay, sí, muchísimas gracias por tus palabras. A ti por estar aquí, pero ¿sabes qué es lo más importante? ¿Tú crees en las casualidades? Ahora estoy replanteándome creer en una casualidad. Divina. Pues me gustaría que sepas que las casualidades no existen, porque todo está sujeto a un orden universal. Algunos le llaman, no existen las casualidades, sino las causalidades. Lindo, está bien. Algunos dicen existen son las diosidencias. Lindo, está bien. Pero lo cierto es que cuando tú crees que hubo o un milagro o una casualidad, sencillamente es porque desconocemos el principio universal que rige esa situación. Y no existen ni las casualidades y tampoco los milagros. Los milagros solamente son el resultado de estar orientado y conectado con la ley, con el orden universal. ¿Te gustaría saber cuál es ese orden universal, Sandra? ¿Cuál es? No te pierdas el curso del plan del alma. Bueno, me pregunta Omaira, ¿cómo manejo un compañero tóxico y grosero? Omaira, no tienes que manejarlo, sencillamente no tienes que estar ahí. O sea, ¿por qué quieres manejarlo? ¿Por qué quieres, diría Facundo Cabral en una de sus monólogos, qué cosa hacemos con el hombre que nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere? O sea, ¿por qué te quieres complicar la vida si es un ser que te está demostrando que no tiene la capacidad de estar a tu nivel, que no está siendo recíproco conforme a tu proceso? O sea, ¿por qué quieres cambiar a una persona? Es que es más, el solo hecho de que intentes cambiarlo ya no lo estás amando. Ay, pero es que yo lo amo tanto que quisiera que él cambiara. Pues ya no lo estás amando porque amar es cero resistencia. Le estás poniendo resistencia a una actitud y un comportamiento. Y si tú te das cuenta de que no está afín contigo, pues sencillo, si él está en tu territorio, le invitas a que se retire. Si tú estás en el territorio de él, te retiras. Ah, claro, es una persona tóxica y de pronto está con características narcisistas. Y si es así, te voy a comentar algo. Un narcisista no cambia. Pero todos los seres humanos, yo soy humanista, creo en el ser humano, creo en la naturaleza humana. Siempre pienso lo mejor del ser humano. ¿Por qué? Porque siempre estamos en un proceso evolutivo. Pero un narcisista es un tablero o una experiencia de vida que es supremamente compleja para quien lo vive y para quien está alrededor de un narcisista. Y un narcisista no cambia, es más, tiende a empeorar.
Así que cuando tú me dices, ¿cómo hago para cambiar a un compañero tóxico? No sufras, no te desgastes, Omaira, porque eso no va a pasar. Y quizás esto no suene tan positivo para un sábado en la mañana, pero es que mi propósito aquí no es motivarlos. Mi propósito y mi sentido, creo que ustedes me escucharon, abrir mentes, tocar corazones e inspirar vidas. Entonces, si estás viviendo una experiencia con un compañero tóxico, pueden ser por dos razones. Uno, porque te estás complicando la vida. Sí, y estás tratando de hacer un papel de buena, tratando de cambiar, encontraste un propósito de vida, tratando de cambiar a una persona, pero cambiar a alguien no te va a traer tu felicidad. Cuando ese alguien sea como tú quieres que sea, probablemente en ese instante tú te des cuenta que ya no quieres a esa persona. Sí, ya cambió, pero yo ya no quiero que sea así. Es un tema ahí loco de nosotros. O tienes una experiencia de destino inaplazable, en cuyo caso, ¿qué es un destino inaplazable? Es como cuando en la universidad tú aplazas una materia y la aplazas un semestre, la aplazas otro semestre, la aplazas otro semestre, hasta que llega un momento y te dicen, ya no podemos aplazarlo más. Lo tienes que vivir o lo tienes que vivir. Pero no me gusta. Ese es tu problema. Lo tienes que vivir y si no, no te gradúas. Y a lo mejor, ese tipo de experiencias que se llaman experiencias de contraste inverso o relaciones de destino, sencillamente se va a seguir replicando hasta que tú no aprendas. Seguimos repitiendo los mismos patrones hasta que no los aprendamos. Y resulta que detrás de esa experiencia te están dando la oportunidad de superar un obstáculo. ¿Cómo podemos superarlo? Aprendiendo las herramientas de la sabiduría para eso. Omaira, ¿eso te hace sentido? Omaira no me contestó. Bueno, y le iba a decir, y le iba a decir, ¿quieres saber cuáles son las herramientas? No te pierdas el plan del alma. Em, Juan, gracias por ese bonito comentario. Vamos a ir cerrando y haciendo una conclusión muy linda y voy a hacer un regalito. Quédense a ver quién se gana su regalo de su beca para hacer el plan del alma. Dice Juan, hay teorías que sugieren más de un Big Bang o una secuencia. Perfecto. Y te puedo asegurar que no hay uno, hay cientos. Y constantemente, casi que a cada minuto. Pero no nos metamos por allá, ¿listo? Listo. Otra pregunta. ¿Para qué necesita el alma evolucionar? Esta pregunta está genial. Betty, ya vamos. ¿Para qué necesita el alma evolucionar? Dice alguien. Si supone que el alma es completa, ¿es realmente una evolución lo que hacemos aquí? Ah, esas son las preguntas que me encantan en estos espacios. Pues resulta que, piénsalo de esta manera. Si tú tienes un hijo, ¿listo? Esto lo escribió Dayana Núñez. Dayana, genial esa pregunta. Piensa en esto. Si tú tienes un hijo, ¿qué es lo que haces con tu hijo? Lo formas, lo educas, lo llevas por un proceso educativo porque aspiras a que se convierta en una persona de bien, ¿m? Porque aspiras a que se desarrolle, que sea una persona de éxito. Si nosotros en nuestra limitada capacidad mental, si tenemos un hijo, pensamos y queremos y pretendemos lo mejor, imagínate, lo voy a poner en esos términos, el padre que es perfecto. Hay un pasaje de la Biblia que también dice algo similar. Entonces, nosotros somos dioses perfectos, pero en estado infantil. Somos dioses chiquitos, aprendiendo a reconocer todavía nuestro potencial. O sea, aquí apenas estamos escuchando, Betty, como que, oye, sí, yo soy más que un cuerpo. Apenas estamos aprendiendo a escuchar eso y todavía nos desafía y nos cuesta trabajo entenderlo. Somos diosesitos. Hay un pasaje que dice, vosotros sois dioses.
Y pueden hacer cosas que incluso yo hago y hasta más. Pero eso es un proceso que se aprende y se desarrolla. Charles Darwin decía que la evolución tiene que ver con el sistema de transformación o de cambio de las especies. Pero si tú te das cuenta, Diana, no hay ningún mono volviéndose humano en ningún lugar del planeta. ¿O sí? Es que ni siquiera en el África. No hay ningún mono, ningún primate volviéndose, ningún gorila volviéndose humano. Porque lo que evoluciona no es el cuerpo. Lo que evoluciona es algo que llamamos conciencia. Y esa conciencia permanente en nosotros, que es como una chispita de luz. Piensa en esto. Piensa en el mar. ¿Ya? Diana, piensa en el mar. Y sacas una gotica del mar. Haces parte del mar. No eres el mar con una gotica, pero haces parte del mar. Por eso se dice que de Dios venimos o del mar venimos, del universo venimos y al universo regresaremos. Pero necesitamos hacer un recorrido para reconocer el principio. Y ese es el propósito que da la creación y que da el desarrollo, porque la evolución está en constante movimiento. Puntualmente, para que lo entiendas de esta manera. Somos seres o diosesitos pequeñitos que cuando alcancemos nuestro estado adulto, nos convertiremos también en creadores. Y fíjate tú que esto a nivel de ciencia se puede explicar muy sencillo. ¿Mm? Estamos en un constante expansión y contracción. Big Bang, Big Crunch. Y es constante. Claro, nosotros lo medimos a través de los años, porque es una estructura mental que tenemos, pero el tiempo no existe sino para nosotros. Entonces, sí, el alma es completa, pero está en desarrollo, es decir, está todavía pequeñita. ¿Mm? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? La experiencia física, Dayana, tu cuerpo y mi cuerpo, ¿m? Y todo lo que existe, responde y obedece a algo que se llama centro de experimentación. ¿Centro de experimentación de qué? De las leyes. En otras palabras, este cuerpo y todo lo que existe es el laboratorio de Dios para que aprendamos a reconocer las leyes. Y eso es el plan del alma, aprender a entender ese juego de la vida que los hindúes muy sabiamente llamaron el lila, el juego de la vida. Diana, ¿me puedes hablar? ¿Esto te hace un poco de sentido? Porque pilas, no se trata de que me crean, pilas con eso. Y en nuestro plan del alma, siempre que hayan preguntas va a haber una respuesta. Diana, háblame, ¿eso te hace sentido? Hola, sí, 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 estaba acá escuchando. Entonces, había tenido la idea de que entre más, que evolución es como reconocimiento, porque Sí, eso me hacía, porque esa cuando es leí lo la que palabra. era que no Y, estamos completos. y, y por eso que acabas de decir, te doy un aplauso. Gracias. Yo Muchas dijiste, ay, me gracias. gané el premio. No, solamente estamos en un proceso de reconocimiento. ¿De reconocimiento de qué, Dayana? En tus palabras. Yo creo que del poder que tenemos como seres, seres divinos, Súper. del poder que tenemos sobre la creación y sobre nosotros mismos. Parte uno. Parte uno, eso que tú dices. Y te lo complemento con un proceso de reconocimiento de algo que se llama orden universal. ¿Listo? Y si quisiéramos volvernos eficientes, miren, el momento más hermoso, hay una frase linda que dice, los dos momentos más importantes del ser humano es uno cuando nace y dos cuando encuentra el propósito de su vida. Muy bonita la frase, pero la verdad es que el momento más importante del ser humano es cuando reconoce que está en un proceso evolutivo y reconoce las leyes que rigen la evolución del ser humano. Y ahí comienza nuestro verdadero proceso de transformación, Diana. Cuando tú dices, ok, no tengo que pelear con la vida, todo lo que ocurre tiene un orden. Por eso les cuestioné. Hay tres posibilidades, o Dios no existe,
O se le salió de las manos de la creación o todo lo que existe es perfecto. Betty, cuéntame. No, no, pues no es una pregunta sobre el tema del plan de tu alma. Estoy interesada realmente. Tengo un hijo de 30 años y me habló de este tema. Y coincidencialmente me llega la invitación, pero no ahorita y no, la vez pasada, pero estaba siempre ocupada y no pude hacerlo, porque he leído alguna cosa y me parece muy interesante, porque se ven situaciones que a veces uno no le encuentra explicación, ¿cierto? Como la enfermedad de un ser querido o ¿Cierto? la muerte intempestiva de un niño o de un adulto, que porque hace tal cosa. Y a medida que he ido escuchando, pues uno dice, ah, no, pues él lo eligió, pero lo oyen duro, lo oyen cruel, ¿cómo voy a elegir yo eso, cierto? Entonces, bueno, voy a mirar a ver de qué es lo que trata el taller y cómo, que, pues, sí, realmente algo más concreto y que tenga, como tú dices, las herramientas universales para comprender eso que yo elegí en mi vida. Porque, por ejemplo, en este momento estoy pasando por algo que me salió en mi cuerpo y yo dije, bueno, yo lo elegí. Que estoy aprendiendo, pero todavía no he llegado a la lección o no le llego al Listo, examen final Betty. para aprender esa lección. Divina Betty, gracias por estar aquí. ¿Desde dónde estás? Florida Blanca, De Santander Centro. Florida Blanca. Betty, ya que nos abriste tu corazón, ¿qué exactamente estás padeciendo? ¿Nos podrías comentar? Sí, no, pues tengo varios síntomas. Ahorita lo último suceso que acabo de salir ayer del hospital es de un ácido, algo muy pequeño, pero la gente sabe, mire, usted se fue para el médico por un ácido. Y yo, "No, pero es que me dolía mucho, está en una Ujú. parte de la pierna superior, no me deja caminar bien y no, y pues, Mira, servicios médicos y ahora me está dando es algo en el seno como unas quemaduras, como si me pegaran así, así ahorita, por ejemplo, vea, apagué la cámara porque me dio. Y entonces, Betty, dime, pregunta. que tengo que aprender. Listo. Primero te voy a sugerir una cosa. No te preguntes eso. Ah, no. No, Luis Eduardo, pero es que a mí me enseñaron que uno tenía que Entonces lo pone preguntar. escucha. Es que a mí me dijeron que uno se tenía que preguntar eso. No, mira que te voy a cambiar la fórmula de la pregunta, porque lo que ustedes van a aprender con Luis Eduardo no es retórica, sino herramientas que podamos implementar. Yo, yo siempre les digo la letra menuda, que nos aprendamos la letra menuda, lo que a veces no logramos entender en los libros o en las charlas. Y la cuestión no es qué tengo que aprender, sino qué puedo aprender. Entonces, cambia el verbo, ¿sí? ¿Qué tengo que aprender de esto? Sino qué puedo aprender de esto. Paso uno. Dos, te pregunto, ¿el dolor que tienes en el cenito corresponde a la misma parte donde tienes el nacido? Exacto. Entonces yo le decía a la doctora, porque estaba todavía hospitalizada, y me dice, tiene que, como esos que llaman reflejo del dolor. Y yo, no, no, eso no tiene nada que ver, pero no me prestó mucha atención. Ella se enfocó, fue que le llaman, bueno, yo le digo nacido, pero estaba bastante grande y me tuvieron que colocar antibióticos, o sea que sí, 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 sí. justo haber ido al médico. Aparte, La parte donde estás en el lado izquierdo, por ejemplo, no, está la, el lado nacido derecho. está en la pierna derecha, Sí. pero al lado izquierdo, sí. Entonces, ¿por qué te pregunto esto? Por esto muy sencillo. No, no vamos a volver esto consulta, pero es simplemente para que todos tengamos un contexto. La vida, el cuerpo nos envía señales. Hoy día sabemos que nuestro cuerpo es un mecanismo de eléctrico, electromagnético, químico, integrado y perfecto. Y alguien me decía, Glorita me decía, bueno, comenta una ley universal, coméntala. Una de las leyes precisamente es la ley de naturaleza. Y la ley de la naturaleza es cuando nos salimos de nuestro estado vital y de nuestro equilibrio vital. Y obviamente eso representa o corresponde a desajustes no de tu cuerpo, Betty. Hoy lo puedo decir con total certeza. Acuérdate de esto. Hay un principio que dice, si tú cambias la información, cambia la estructura. Eso lo enseñan los alquimistas.
Cambias la información, cambia la estructura. Es como una receta. Si tú le cambias la información a la receta, pues te sale otra receta. ¿Sí? Si no le pones huevo al cupcake, si no le pones, no sé, chía, pues te sale diferente. O sea, cambies la información, te cambia la estructura. Si tú cambias lo que tienes en tu mente, que puede estar asociado a algún resentimiento, límite, algún miedo oculto, algún tipo de rechazo hacia lo masculino, el de pronto disociarte y decir no me vuelvo a enamorar o tengo cierto rechazo o resentimiento hacia la parte masculina porque me pasó, me sucedió, porque cuando comienzas a cambiar la información y dejas de culpar a los demás de lo que te sucede y comienzas a asumir tu vida y comienzas a decir, ok, tú me viniste a enseñar algo y a informar algo. Por eso no se llaman enfermedades, sino informedades. Me vienes a traer un informe de algo que necesito trabajar en mí. ¿Qué será? Y cuando comienzas ese proceso de indagación y de transformación, inmediatamente surge ese, esto tiene sentido. Entonces, primero, lo que hoy vas a hacer, Betty, a partir de hoy, es, esto va a sonar rarísimo, vas a tomar tu cenito, vas a tomar allá tu molestia, allá en la piernita, los vas a saludar, los vas a bendecir y les vas a decir, gracias por estar aquí. Reconozco el propósito que ustedes tienen. Esto suena raro, ¿cierto? Pero te sugiero que lo hagas porque se trata de resultados, Betty, no de que me creas. Los saludas, les dices, gracias por estar aquí. Entiendo que tienen un propósito, comuníquemelo. Y yo me ocupo de no hacerles daño. Sí, porque Lindo. sí, no te voy a hacer daño, pero ya, dime qué es lo que puedo aprender de ustedes y me dispongo a aprenderlo. Y gracias. Te bendigo, los honro, les doy gracias y en lugar de llenarme de preocupación y de angustia, pero Luis Eduardo, ¿cómo puedo solucionar un problema si no pienso en él? Solución. No piensa en el problema, piensa en la solución. Porque pensar en el problema te mantiene en un estado de angustia repetitivo y reiterativo, en el me voy a morir y ahora qué va a pasar y ahora se va a hacer más grande y ahora no, esto se ve horrible, no, me toca operarme, no. Entonces, a partir de hoy, tú te sientas, lo miras y le dices, ¿qué me quieres enseñar? ¿A qué viniste? Pero no tienes que hacerlo agresivamente. Yo te puedo escuchar y me dispongo a entenderlo. Cuando tú tomas esa actitud ante la enfermedad, y dejas de estar en contra y en lucha, sucede algo mágico. ¿Y qué es lo mágico? Comienza a disolverse porque ya no tiene nada que enseñarte. Las situaciones que ya no te hacen sufrir desaparecen de tu vida porque ya no tienen ningún propósito. Es como el profesor que dice, pues, ¿usted para qué va a presentar el examen si ya sabe? ¿Tiene sentido de que repita el examen si ya sabe? No, no pierda el tiempo. Y Allá eso, ella, exacto, cuando yo puso, pasas al otro de curso. pronto, bueno, Es- sí, con No te buenas dejes limitar por expectativas. eso, pero no te vas a dejar limitar por Claro, eso. claro, no, porque ha pasado uno por tantas. Pero entonces ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que algunos llaman abrazar la enfermedad? Pero ¿qué es abrazar la enfermedad? No es te acepto, sino es decirle, ven, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué puedo aprender de ti? Me dispongo a aprenderlo, ¿ok? Y una vez lo aprenda, te puedes ir. No te voy a hacer daño, pero te puedes ir. Y comenzar a tener ese diálogo consciente con las situaciones que hoy día entendemos que no son problemas, sino oportunidades de aprendizaje. ¿M? Por eso, a manera de conclusión, te voy a comentar algo. Y para cerrar, nunca agradecemos a Dios por lo que tenemos. Suena raro, ¿cierto, Betty? Sí, porque dicen que la gratitud es una gran bendición cuando agradecemos lo que tenemos, porque a veces no miramos lo Claro. que tenemos, sino que nos fijamos en lo que nos falta. Claro. Sí, claro, sí, Y es cierto, es una gran ¿qué? Bendición. bendición. Pero cuando entiendes el verdadero sentido de la gratitud. Y resulta que lo que debemos agradecer no es lo que tengo. Lo que Eso lo se- hace cualquiera. Eso lo hace cualquiera. Hasta la persona más ignorante agradece lo que tiene.
Si un sicario se levanta o un ladrón se levanta, también agradece porque tiene trabajo o porque tiene su Qué familia. bien en la misión que le pusieron. Ya, Mm. cualquiera puede agradecer lo que tiene, pero agradecer las dificultades, Betty, agradecer la enfermedad, agradecer la tusa, agradecer la quiebra, pero ¿por qué la agradeces? Porque te está permitiendo aprender algo. Realmente lo que agradecemos son las oportunidades de aprendizaje para mi evolución. ¿Listo? Sí. ¿Qué es lo que debo realmente hacer con lo que tengo? ¿Agradecerlo? No, a Dios no le importa si tú le agradeces. O sea, ay, no, Betty no me agradeció y no está yendo a misa. No, o sea, Él ¿qué no es es humano eso? como uno. Sí. Lo que hacemos y lo que debemos hacer, mis queridas, estoy hablando con 35 Bettys aquí, ¿listo? Estoy hablando con Betty, pero lo estoy diciendo para todos los Bettys que están aquí. Es valorar lo que tienes. Y valorarlo es disponerte a disfrutarlo. ¿Sabes por qué los seres humanos perdemos las cosas? Ya sea pareja, ya sea dinero, ya sea trabajo, por tres razones. Uno, porque no lo valoras. Ujú. Dos, porque lo sobrevaloras. Ah, Es decir, dices cosas como, yo no sabría qué hacer el día que te vayas. Y la vida dice, ah, no sabrías qué hacer. Déjame enseñarte que sí puedes hacer algo diferente. Entonces, pilas, no reten el destino. Y tres, porque cumplió un ciclo. Ya, no lo necesitas más, cumplió su ciclo y se puede ir. ¿Mm? Entonces, perdemos las cosas solamente por tres razones. O porque no lo valoramos y tú como, por ejemplo, si estás con tu pareja, no la valoras. Pues porque no te la disfrutas, porque estás más pendiente de si te dejó en visto, de con quién está hablando, de con quién salió, de por qué no me llamó, en lugar de disfrutársela. Ay, no, Lizardo, pero es que si uno no está pendiente, se lo quitan. Y acuérdense lo que dicen las abuelas. Si tiene que amarrar el caballo, es porque el caballo no es suyo. Es tan simple muy como eso. sabio. Entonces piensa en esto. Es más fácil disfrutar y valorar la compañía de alguien o lo que tienes a sufrir por cuidarlo, porque finalmente cuando cumpla su ciclo se va a ir de tu vida. Ah, Entonces, no lo valoro o lo sobrevaloro o no, o ya cumplió su ciclo. Y son las tres razones por las cuales las cosas se van de nuestra vida. Entonces, ¿qué me dispongo a hacer? Agradecer. Maduremos. Agradece las situaciones retadoras y desafiantes, pero valora todo lo que tienes. Valora tu trabajo. No me gusta. ¿Y quién dijo, como los abuelos, quién dijo que le tenía que gustar? Que esa es una de las luchas en la vida que tenemos. Es que yo no hago nada que no me guste. Además, hice un coaching y mi coach dice que tengo siempre que hacer lo que yo amo. Y hoy yo te digo lo contrario. Mientras no aprendas a amar lo que haces, la vida no te va a permitir hacer lo que amas. Entonces, no se trata de que estoy en este trabajo porque me toca. Pues te va a seguir tocando hasta que no lo ames. ¿M? Hasta que no le saques el máximo provecho y no entregues tu mejor versión, porque mientras te siga representando un desafío, un reto, significa que no has aprendido. Pero una vez aprendes, desaparece y pasas a una mejor experiencia. ¿Te quedó claro qué es lo que tienes que agradecer, Betty? sí, sí. El aprendizaje ¿Y te quedó claro qué tienes que valorar? que tengo que valorar, el síntoma que tengo o la situación y disfrutarla en cierto sentido de que, bueno, por lo menos yo disfruto, o sea, yo no pongo cara porque me van a hospitalizar y estoy en días de veraneo, estoy en hotel 5 estrellas, yo disfruto, la gente muy amable, me estoy atendida, me traen la comida, no tengo que parar, sí, le saco el lado bueno, pues eso creo que es disfrutar. Claro, otras personas van a decir, no, qué tristeza, qué dolor. Mira, Betty, me voy a atrever a decirte lo siguiente. Si tú cambias la información que tienes en tu mente, no le pongo 3 meses para que tú cambies y reviertas ese proceso.
Te lo digo mirándote a los ojos y te lo digo sonriendo. ¿Mm? Entonces ni siquiera es una promesa, es que así operan las leyes universales. O sea, aquí no estoy vendiendo ilusiones, te estoy diciendo, es que así funciona. No. Es Sí, tan sí. sencillo como eso. Yo he sido testigo de personas que, eh, no voy a decir que en mis clases se han sanado de cáncer, ¿listo? No, ha sido un proceso. Y parte de su proceso de sanación de pronto ha sido estar y entender su plan de la alma y estudiar y prepararse. Pero lo he visto, ¿m? Lo he evidenciado de cáncer, de migrañas, de lo que sea. Entonces, no se trata sino de cambiar la información. Cambia la información y cambia la estructura. Finalmente, Muchas gracias. dime, Miguel. No, muchas gracias. Muy oportuna y sabia. A, a ti por estar aquí, a ti por estar aquí, por compartir. Yo me entusiasmo, yo me emociono y podría seguir aquí el resto del día compartiendo con ustedes, pero honrando su tiempo y su disposición, me gustaría que dejáramos aquí y decirles que el 6 de marzo vamos a comenzar nuestro plan del alma. Y este es un curso que he venido diseñando, de hecho, hasta le hice un libro que se llama Comienza por aquí porque si hay algo que sea significativo, que sea hermoso, transformador, es cuando tú entiendes qué estás haciendo aquí, por qué te está pasando lo que te está pasando, como lo que tú decías, oye, pero ¿por qué muere un niño? Un niño, ¿por qué tiene que morir? Porque nosotros medimos de manera cuantitativa la vida, no de manera cualitativa. Y resulta que ese niño que murió sencillamente vino a terminar un proceso que a lo mejor no terminó en su vida anterior. Y lo que necesitaba eran dos o tres cosas por terminar en su proceso. Y ya. Por eso las muertes de los niños normalmente son rápidas y fulminantes. Para la vida no existe nada terrible ni horrible. Eso es para nuestros conceptos mentales. Para la vida no hay nada dramático. Para el universo no hay nada inaceptable. Eso es la forma como nosotros lo percibimos, a través de nuestra interpretación. Porque si yo les pregunto, todos sabemos que vamos a morir. Solamente hay cuatro formas de morir. No hay más. Muerte natural, muerte por accidente, por suicidio y por homicidio. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que independiente de la forma de morir, el proceso es el mismo. Es el mismo proceso para todos. ¿Y si se suicidó? Es el mismo proceso. Ah, que hay terrorismo espiritual, sí. Mucho terrorismo espiritual. Que hay gente que te dice, te vas a ir para el limbo y te vas a ir para el infierno. Y yo les digo, ¿tú todavía creyendo en el infierno? Entonces siempre les hago la misma pregunta. ¿Tú todavía crees en el Ku Klux Klan y que hay que perseguir a los negros? No. ¿Crees en las brujas y que hay que perseguir a las mujeres que practican círculos de mujeres? No. ¿Tú todavía crees que hay que esclavizar? No. Entonces, ¿por qué sigues creyendo en el infierno y en el diablo? Que son ideas del siglo pasado. Ah, entonces el diablo no existe. Más que no exista, hay que entender el verdadero sentido de lo que nosotros llamamos el mal. ¿Les gustaría saber cuál es el verdadero sentido de eso? No te pierdas el plan del alma. Bueno, entonces, fíjense ustedes que el propósito de la academia es dar información sencilla, transparente, sin pretensiones. Aquí, la verdad, no me interesa venderles nada. Me interesa es compartir información y que comencemos a tener una renovada perspectiva de la vida. Yo me siento muy feliz y entusiasmado de poderlos tener a ustedes. Y cuando les digo felicítense por estar aquí, no lo digo por populista, lo digo porque solamente esto me costó trabajo entenderlo. Les voy a hacer una confesión. Porque antes yo era muy feliz teniendo mis webinars de 100, 200, 300 personas y pensaba que ese era un éxito. Ahora sé que si entran 30 personas, ese es mi verdadero éxito.
¿Por qué? Porque son los seres que realmente están dispuestos a hacer un proceso de cambio y de transformación y ya están listos para recibir información. Así como tú no le enseñarías álgebra a un niño de preescolar. Si tú estás aquí es porque ya estás preparado para una nueva materia y para aprender una nueva forma de vida. Entonces, es perfecto. No se alcanzan a imaginar cuántas vidas han tenido que pasar para que ustedes tomen la decisión, entre comillas, de estar aquí. Seguramente han tenido que pasar más de 39.000 años, un poco más de 990 y tantas encarnaciones para que tú digas, me voy a disponer a crecer. Así que por eso me siento feliz con los que están aquí. Ustedes ya hicieron lo más, ahora hagan lo menos, que es entender el por qué y el para qué y el cómo trascender el sufrimiento. Ya no necesitas sufrir más. Primero tu paz, después lo demás. ¿Mm? Entonces vamos a comenzar el 6 de marzo con este bonito, ni siquiera curso, no lo llamen curso, entrenamiento, porque eso es lo que vamos a hacer, un entrenamiento para adquirir las habilidades de lo que llamamos o competencias de lo que llamamos las nuevas tendencias de la humanidad. Si un ser humano no está familiarizado con IA, con física cuántica y con espiritualidad, Nets, eres un analfabeta de la nueva era. Pero sobre todo con su espiritualidad, conectados con esa esencia de ustedes. Por ahora, decirles que yo estoy muy, muy satisfecho de haber compartido con ustedes este encuentro de almas. Un abrazote. Asu.